El esclavo que fue castrado por su increíble parecido con la esposa muerta de Nerón. Nunca debí entrar en ese lugar maldito. El aire era denso, como si cada respiración me pesara más que la anterior. La oscuridad me envolvía, y un escalofrío recorría mi espalda al escuchar susurros que parecían venir de todas partes. El frío calaba mis huesos y me hacía dudar de mi propia fortaleza. Normalmente, mis días eran monótonos, trabajando en la casa de un noble, olvidado entre sombras y silencio. Pero esa noche, la rutina se rompió. Justo al cruzar el umbral, sentí que el ambiente cambiaba. Las puertas se cerraban detrás de mí con un golpe sordo, un eco de advertencia en mi corazón. Las voces lejanas, risas y llantos, se colaban por las grietas del tiempo, distorsionadas como un recuerdo que se va desvaneciendo. Me quedé paralizado. Las sombras danzaban por las paredes, como si fueran criaturas vivientes. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar una salida, pero todo parecía cerrarse en un laberinto de penumbra. Entonces, un grito rompió la atmósfera, una mezcla de terror y desesperación que resonó en mi mente. Era un sonido que jamás podría olvidar. Mis manos temblaban, el ambiente se tornaba cada vez más opresivo. Fue entonces cuando la vi. Una figura al fondo, iluminada por la tenue luz de una antorcha. Sus ojos, como pozos oscuros, fijos en mí. Mi pecho se apretó, como si algo dentro de mí se agitara con fuerza. Tenía que salir, pero mis pies parecían estar pegados al suelo, incapaces de moverse. El terror me invadió. ¿Quién era? ¿Qué buscaba en este lugar? Su risa, una melodía macabra que me heló la sangre, reverberaba en la oscuridad. ¿Qué me esperaba allí, en las tinieblas? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quisiera que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. Las sombras se acercaban, moviéndose como serpientes, mientras la figura permanecía estática, observándome con una intensidad que me hizo sentir expuesto. Lentamente, la figura comenzó a avanzar, deslizando sus pies descalzos sobre el suelo frío, como si flotara sobre la superficie. Una brisa helada recorrió el pasillo oscuro, llevándose consigo la fragancia de antiguas flores marchitas y descomposición. Podía oír los latidos de mi corazón resonando en mis oídos, como un tambor que anunciaba mi inevitable destino. «Has venido a jugar», susurró, su voz resonando en el eco del lugar, como si se tratara de un eco de algún lamento olvidado. Cerré los ojos por un momento, tratando de centrarme, de encontrar una fuerza que parecía desvanecerse en la negrura que me rodeaba. Era una locura pensar que podría haber algo como jugar aquí. «¿Qué eres?», logré preguntar, aunque el miedo retumbaba en mi garganta como un ladrido ahogado. Ella continuó acercándose, una sonrisa torcida surcando sus labios. El resplandor de la antorcha iluminó su rostro, revelando una piel pálida como la luna, marcada por cicatrices que parecían cuentos de dolor y sufrimiento. «Soy lo que tú temes ser. Un reflejo de tus peores pesadillas», respondió. En ese instante, comprendí, era un eco de la muerte, una representación de lo que había sido y lo que vendría. Detrás de ella, las sombras comenzaron a retorcerse aún más, formando caras grotescas que se reían, lloraban y gritaban en un unísono desgarrador. Intenté retroceder, pero la desesperación me hundía, como si el suelo se hubiera vuelto un lodazal. Con un movimiento casi imperceptible, la figura extendió su mano hacia mí. La piel de la palma era delgada y grisácea, y mis ojos se encontraron con algo que se asemejaba a un anillo, engastado en un dedo huesudo. Era una joya que no debería existir, un objeto que desprendía una energía oscura, como si cada pulso irradiara dolor y anhelo. «Ven a mí», insistió, y su voz se volvió un canto melodioso. Algo dentro de mí se revolvió, una atracción casi hipnótica. La antorcha chisporroteaba, iluminando su figura con destellos que danzaban a su alrededor, y un frío sudor comenzó a formarse en mi frente. De repente, un grito desgarrador rasgó el aire, proveniente de lo profundo del laberinto. No era un simple lamento, resonaba con la angustia de 1000 espíritus atrapados.
Mis manos temblaban aún más al darme cuenta de que el grito se acercaba, como si buscara a alguien específico. Tu tiempo se agota, susurró la figura, inclinando la cabeza hacia un lado. Era como si el espacio a nuestro alrededor comenzara a distorsionarse, ese eco fantasmal se volvía más fuerte, mientras la risa siniestra de ella se entrelazaba con la desesperación que vibraba a nuestro alrededor. Sin pensarlo, un impulso de huida me invadió. Di un paso atrás, y mis pies finalmente respondieron. Me volví y corrí, buscando cualquier salida, guiándome por los ecos de los susurros que parecían burlarse de mi temor. Al girar una esquina, me di cuenta de que el pasillo se alargaba eternamente, como si el laberinto se burlara de mis intentos de escapar, pero, al alzar la vista, algo me detuvo en seco. Una puerta al final del pasillo se iluminaba con un resplandor tenue, una luz que prometía una salida. Me lancé hacia ella, abriendo la puerta con un empujón casi desesperado. Lo que encontré al otro lado robó el aliento de mis pulmones. Era una habitación llena de espejos, reflejos distorsionados de mí mismo, sombras de quienes habían sido. Todos los rostros miraban con ojos vacíos, y comprendí, horrorizado, que cada espejo era un alma condenada, atrapada en un ciclo eterno. Sin embargo, lo más impactante fue al mirar hacia el espejo más grande. La figura de la mujer de antes se reflejaba junto a mí, sonriendo con un brillo malicioso. No escaparás de mí, decía su risa ecoando, mientras el frío del laberinto nos envolvía nuevamente, esta vez con un toque más personal. No era solo un juego. Era una condena. De repente, un reflejo en el espejo empezó a moverse por su cuenta, como si algo estuviera intentando salir de él. La expresión en mi rostro se tornó a la desesperación. «Ayuda», grité, pero el sonido se extinguió en la vastedad del lugar, sin que nadie, ni siquiera yo, pudiera escucharla. Los reflejos comenzaron a distorsionarse aún más, como si cada uno de ellos se sintiera amenazado por la presencia de la figura que se erguía a mi lado. Lo que antes era solo mi propio rostro pronto se convirtió en una colección de rostros anhelantes, llamativos y sufrientes. Una mueca de horror se dibujó en mis labios mientras luchaba por desviar la mirada de aquel espejo monumental, pero la figura a mi lado me mantenía atrapado en su embrujo. ¿Te gusta lo que ves?, preguntó la mujer, mientras sus dedos se deslizaban suavemente por la superficie del cristal, creando ondas que reverberaban a través de los demás espejos. Los rostros atrapados empezaron a gritar, sus bocas abiertas formando siluetas de agonía, mientras sus ojos vacíos me miraban con súplica. Aquí, ellos también pueden jugar. Entienden el deseo, el dolor, la desesperación. Tú también lo harás. Sin poder resistir, la desesperación se convirtió en curiosidad. Me acerqué al espejo, como si un imán me estuviera atrayendo sin piedad. Mis manos palparon la superficie fría, y de repente, una visión terriblemente vívida me atraviesa la mente. Vi cómo las almas perdidas detrás de la superficie anhelaban salir, parloteando en una mezcla de susurros incoherentes y gritos de terror. Una marioneta de ansias insatisfechas. Todo lo que tienes que hacer es dejarte llevar, rió la mujer, creando un eco que resonó en todo el cuarto. Honra lo que ellos han sufrido, y serás liberado. Solo tienes que sacrificar lo que más amas. Sin embargo, la idea de hacerlo me hizo flaquear. Lo que más amaba estaba allá afuera, en el mundo real, lejos de este laberinto de horror y desesperanza. La imagen de mis seres queridos se superpuso a la realidad aterradora, y con un grito que irrumpió de la oscuridad, cerré los ojos. No, grité, no los dejaré. Pero los ecos comenzaron a girar a mi alrededor, arrastrando mi voluntad. Miré de reojo hacia el espejo de nuevo, y para mi horror, noté que el rostro en el reflejo se había transformado. No era el mío, ni siquiera de alguien que conociera. Era una mezcla grotesca de todos los rostros de los que huía, de los que sentía que jamás debería haber visto. La figura a mi lado soltó una risita frágil, como si disfrutara del espectáculo que se desarrollaba. Has sido elegido, querido huésped. Tu sufrimiento y el de ellos se entrelazan de maneras que no puedes imaginar. Y como veo que luchas, tal vez deberíamos hablar de otra opción. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras su mirada se volvía más intensa, más penetrante. Todos estos reflejos, estas almas condenadas, continuó, alzando sus manos hacia los espejos, alguna vez fueron como tú, buscando respuestas, buscando una conexión. Pero eso solo los llevó a su perdición. Tú tienes el poder de romper el ciclo.
Solo tienes que tomar una decisión. Mientras contemplaba su proposición, un sonido grave comenzó a emanar del fondo del laberinto, reverberando por las paredes con fuerza creciente. Instintivamente, supe que algo más se aproximaba. A medida que el eco se hacía más volcánico, las luces de los espejos titilaron y comenzaron a desvanecerse, dejando a la habitación en la penumbra. ¿Estás listo para sellar tu destino?, preguntó la figura, desvaneciéndose de mi visión mientras el rugido crecía en intensidad. Sin previo aviso, los espejos estallaron, fragmentándose en 1000 pedazos, liberando un torrente de sombras que comenzaron a arremolinarse en torno a mí, arrastrándome hacia la oscuridad. Con un último vistazo hacia la figura que había invocado mi peor temor, comprendí que no quedaba tiempo. Aceleré mis pasos hacia la única salida visible en medio del caos que se acercaba. Pero en el último instante, antes de cruzar el umbral, su voz resonó en mis oídos. Recuerda, encontrarás el camino, pero solo si te atreves a mirar hacia adentro. Al atravesar la puerta, el mundo exterior se desvaneció, sumergiéndome en una bruma espesa que se instaló en mi mente. La última imagen que retuve fue un destello de su risa. Retumbando, mientras las sombras se desvanecían, dejando tras de sí un eco que llenó el aire de una extraña melancolía. Justo antes de que la bruma me reclamara por completo, capté destellos fugaces en la oscuridad, rostros que me observaban con expresiones inquietantes, como si se preguntaran si había tomado el camino correcto. Y entonces, entendí que este viaje aún no había terminado. Una sombra se alzó, distorsionando el aire a mi alrededor, y en medio del silencio, una pregunta punzante cruzó mi mente: ¿era realmente una salida, o solo otra trampa? La bruma se disipó lentamente, revelando un espacio aún más opresivo y sombrío que el anterior. Me encontré en un pasillo estrecho, cuyos muros parecían estar vivos, pulsando al ritmo de respiraciones profundas y pausadas, como el corazón del mismo laberinto. Tatuados en las paredes, había inscripciones que danzaban entre el latido, palabras antiguas de desesperación y lamento, escritas en un lenguaje olvidado que resonaba en mi mente. «Has cruzado más allá de lo conocido», susurró una voz etérea que parecía emanar de las piedras mismas. «No hay retorno. Solo el eco de lo que has dejado atrás». A medida que avancé, cada paso resonaba con una claridad inquietante. De repente, los susurros detrás de las paredes se intensificaron, convirtiéndose en lamentos que me atravesaban con la intensidad de un frío helado. «Ayuda, no lo hagas, recuerda», clamaban, cada ruego llevándome más profundamente hacia una oscuridad cuya naturaleza era cada vez más abrumadora. Entonces, a lo lejos, una luz titilante apareció, como una estrella perdida en el vasto abismo de la noche. Se tornó más brillante a medida que me acercaba, y con ella también lo hizo la sensación de que algo maligno se agazapaba en los alrededores, observándome con ávidos ojos invisibles. Mientras la intriga luchaba contra el terror, la luz se reveló como un espejo, mucho más pequeño que el anterior, pero con una aura inquietante que atraía mi atención de forma hipnótica. Me acerqué cautelosamente, extasiado, sintiendo como el frío de la habitación se volvía más intenso. La superficie del espejo vibraba tenuemente, mostrando destellos de imágenes fugaces, recuerdos de mi vida, fragmentos de momentos felices, pero distorsionados de maneras inquietantes. No solo lo que amaba, sino imágenes de la figura del laberinto, su rostro cambiando rápidamente, alternando entre sonriente y cruel. «¿Lo ves?», dijo la voz nuevamente, ahora más clara que nunca. «Este es el reflejo de tu sacrificio. Acepta lo que te han mostrado». La luz del espejo proyectó un brillo sobre mi rostro, y por un instante, vi una sombra que se asemejaba a mí misma detrás de mi imagen, sonriendo con una malicia que daba miedo. «No eres tú», pensé, aterrorizado. «¿Qué has hecho?». «Mis amores serás tú», resonó la voz con eco. «La separación crea sufrimiento, y el espejo es el único que puede liberarte de esta agonía». Un mareo me alcanzó. La tentación era abrumadora: sacrificarme, sacrificar a otros para liberar a esos rostros sufrientes. La figura de la mujer se proyectó momentáneamente detrás de mí, observando cautelosamente. La ira en su mirada indicaba que todo lo que hacía era parte de un juego más grande del que no comprendía la magnitud. En ese instante, un grito desgarrador resonó, un eco del más allá que vibró en mis huesos. Como un trueno, las paredes comenzaron a crujir y desgajarse. Con horror, comprendí que la bruma no era lo único que podría hacerme perderme aquí para siempre. Las sombras se volvían cada vez más hordas inquietantes, un torbellino oscuro que surgiría de los rincones y me ahogaría. Sin pensarlo dos veces, di un paso atrás con la intención de escapar,
pero mis pies se casi se aferraron al suelo, arrastrados por la desesperación de aquellos que habían sido atrapados. Ya no era solo un viaje para entender el horror, era una lucha por salvarme a mí mismo. Pero antes de que pudiera hacer nada, los rostros de aquellos a quienes había perdido comenzaron a aparecer en la superficie del espejo. Cada uno de ellos tenía una mirada de terror e imploración que se fundía con un deseo de protección, recordándome que esa decisión sería irreversible. No. Exclamé, atormentado, mientras la realidad se retorcía y el espejo comenzaba a agrietarse bajo su propio peso. Entonces, con un último grito, recibí el impacto de un torrente de energía oscura que emergió de la superficie del cristal. Era un maremoto de recuerdos, deseos y desesperación entrelazados en un caos que desgarraba mi esencia, todo se volvió negro. Y en medio de esa negrura, escuché un murmullo familiar, ¿ahora lo entiendes? El pasado nunca se olvida, y el sacrificio no siempre es el precio que se paga por la libertad. Aturdido y sumido en la desolación, la sensación de que todo lo que había vivido debía ser reinterpretado como parte de este tormento me golpeó como una ola. Entonces, una luz blanquecina se vislumbró en la distancia, y con ella, la promesa de otra elección. Mientras me acercaba, el eco de la figura resonó. Bienvenidos a la verdadera prueba, donde el sacrificio puede ser tu salvación, o tu condena eterna. Y al cruzar el umbral de esa luz, la revelación de un nuevo horror se manifestaría al final del pasillo. El pasillo se extendía ante mí, cubierto por un brillo trémulo que iluminaba vagamente los bordes de la oscuridad. El aire era pesado, impregnado de un olor a humedad y algo más, una esencia inconfundible de miedo que crepitaba en mis fosas nasales. A medida que avanzaba, la luz blanquecina comenzó a tomar forma, revelando otro espejo, aún más grande que el anterior, decorado con filigranas de un metal negro que relucía de forma inquietante, como si estuviera manchado con la tristeza de aquellos que lo miraron antes. Al acercarme, el silencio era abrumador, interrumpido solo por el sonido distante de un llanto ahogado, un eco de pérdida que resonaba en mi interior. Miré hacia el espejo, y como si una fuerza invisible me empujara, vi mi propio reflejo, pero estaba alterado, distorsionado por una naturaleza oscura que no reconocía. En mis ojos ya no había tormento, había una especie de vacío que me aterrorizó aún más. Detrás de mí, la figura de la mujer apareció de repente en el reflejo, su rostro demacrado y lleno de ira, sus ojos gritando un aviso advertido de lejos. Pero el sufrimiento de la mujer no era lo único que veía, rostros desfigurados emergieron de la superficie, uno tras otro, cada uno más miserable y desgarrado que el anterior. Reconocía sus miradas, eran las de los que había amado y perdido, atrapados en un tormento sin fin. ¿Te atreves a seguir adelante, a enfrentar lo que dejaste atrás?, resonó la voz que había escuchado antes. El camino se bifurca aquí. La presión que sentía creció como una ola, amenaza y deseo luchando por salir a la superficie. Aquel espejo maldito servía como un portal a lo que había sido, a un mundo donde las elecciones y sus repercusiones podían manifestarse de formas inimaginables. Sintiendo el tirón de los recuerdos que se agolpaban en mi mente, un grito desgarrador escapó de mis labios: «¡No puedo!». «¿No puedes o no quieres?». La voz espectral susurró, como una serpiente que se desliza en la penumbra. Este espejo te muestra lo que has ocultado bajo el peso de la culpa. Liberarte de esto requerirá más que un simple deseo de escapar. Intenté apartarme, pero el espejo parecía atraerme con una fuerza magnética, como si las historias de aquellos atrapados pudieran tomar vida en mí. Las imágenes danzaban, proyectando escenas de su pasado, sosteniendo el dolor y la agonía de la existencia, de rostros amados que ahora eran sombras, abrumadas por el horror. Mientras tanto, una sombra oscura comenzó a formarse detrás de mí, la misma sombra que había atisbado en el primer espejo, pero ahora estaba más definida, de pie con una mirada penetrante que atravesó mi corazón. «Es hora de elegir», murmuró, su voz un sonido de 1000 ecos, como si todas las voces atrapadas hablasen a la vez. «Tu elección definiría no solo tu destino, sino también el de aquellos que amas». Mi mente se llenó de imágenes de mis seres queridos, la vida que había tenido, los momentos felices que ahora me parecían lejanos. Pero en un instante, la figura de la mujer iracunda volvió a cruzar el espejo, su grito era una advertencia, un grito de auxilio que no podía ignorar. «No te dejes engañar por las sombras, no todo lo perdido debe ser encontrado». El espejo comenzó a agrietarse de nuevo, vibrando con una energía infrahumana, y de él surgió una risa distorsionada, como si las almas atrapadas se regocijaran ante la oportunidad de alimentar su tormento. Un sudor frío me recorrió la espalda. Si no resolvía este dilema,
El horror que había encontrado en los pasillos del laberinto se arrastraría tras de mí como una sombra perpetua. Las grietas en el espejo se expandieron, y en medio del caos, vislumbré una figura que parecía a la vez familiar y ajena, en una marea de carne y terribilidad. Un rostro que me miraba con dolor, lucía como el reflejo de mi propio ser, pero no era la forma que había visto antes. Una ilusión de lo que fui y podría haber sido. De pronto, el silencio se rompió con un rugido ensordecedor. La oscuridad se abalanzó, y antes de que pudiera reaccionar, las sombras se transformaron en tentáculos que se enredaron a mi alrededor, arrastrándome hacia el espejo. La elección es tuya, el sacrificio es la única verdad. La voz resonó, mientras la realidad se desmoronaba a mi alrededor. En un instante de lucidez, recordé las advertencias, las súplicas de aquellos que amaba. Pero entonces, el dolor se amplificó, y supe que la respuesta no sería sencilla. Te atreves a perderte a ti mismo para salvar a otros. Mientras el abismo clamaba, mi voluntad comenzaba a socavarse. Tienes solo un momento para decidir. Y antes de que pudiera formular una respuesta, la figura emergió con su rostro lleno de horror, y comprendí que no solo estaba en juego mi destino, sino el de aquellos que habían sido arrastrados a este laberinto. La luz se extinguió en un oscuro abismo, llevándome a un hoyo sin fondo. Lo último que escuché fue un grito desgarrador que parecía resonar en todos mis pensamientos, y entonces, todo se volvió negro. Me desperté abruptamente, lanzándome hacia adelante, como si la caída interminable hubiera sido solo un sueño atormentador. Sin embargo, la sensación de desasosiego me envolvía. Caí sobre un suelo frío y liso, que emitía un leve resplandor fosforescente. Me levanté lentamente, girando sobre mí mismo para asimilar el entorno. El pasillo se había transformado en una especie de criptas estrechas, con susurros reverberando en los muros, como fantasmas chismorreando secretos olvidados. Las lápidas de piedra se alineaban a ambos lados, cubiertas de polvo, con nombres y fechas apenas legibles, algunos de ellos bastante antiguos. De repente, un tañido lejano, parecido a una campana, resonó en el aire denso, y su eco se deformó en un lamento penetrante. Mientras avanzaba, mis pasos resonaban como un tambor, rompiendo el interminable silencio. El llanto que había oído antes se intensificó, envolviéndome, desgarrando cualquier atisbo de sanidad que intentaba asir. No es hora de retroceder, me dije, tratando de ahogar la creciente sensación de desesperación que amenazaba con consumir mis pensamientos. De pronto, sentí un escalofrío recorrerme la columna vertebral, una presencia que me observaba, intoxicada de furia. Me volví, y en una esquina del pasillo, vislumbré una sombra corpulenta, una figura emaciada, que se mecía lentamente, como si estuviese atrapada en un remolino de dolor. No eres bienvenido aquí, murmuró, su voz un eco sutil pero cargado de rabia y lamento. Ayúdame, respondí instintivamente, buscando en esta criatura una chispa de humanidad, aunque su mirada era un abismo de desesperación. La figura levantó una mano esquelética justo cuando el aire se volvió cortante, y la atmósfera vibró con una energía oscura. Ellos vienen por ti, avisó, inclinándose hacia adelante, revelando una boca repleta de dientes amarillentos y afilados. Ya han encontrado lo que desean. El espejo que has cruzado es solo un refugio temporal. Y una risa desgarradora de 1000 ecos llenó el espacio, cubriendo la advertencia con su sonoridad taumatúrgica. ¿Quiénes son ellos?, pregunté, aunque la duda y el miedo se entrelazaban en mis palabras. Fue entonces cuando una bruma oscura emergió de las lápidas, cobrando forma tangible. Muertos cuyos rostros estaban marcados por la agonía de un sufrimiento eterno comenzaron a rodearme, sus ojos vacíos clamando por algo que no podía comprender. Sentí que el terror se apoderaba de mí, un grito se atragantó en mi garganta, cuando empecé a retroceder. Tú los has traído aquí, tú eres el faro que les da fuerza. La figura espectral se acercó, arrastrando sus pies en un movimiento desesperado. Tú eres el eco de una vida postergada. Mis recuerdos comenzaron a fragmentarse, y entendí. Era cierto, las decisiones de mi pasado habían dejado una estela de ruinas, llevándome a este espacio donde existían las almas atormentadas, buscando redención o venganza. La mujer del espejo, todos los que amé, sus rostros comenzaron a regresar en un torbellino de imágenes. La criatura gruesa se desvaneció, y el tamborileo de las campanas se intensificó, mientras las sombras se acercaban más, desafiando mi cordura. No puedes escapar de lo que eres, susurraron al unísono, y comprendí que mi limpieza mental era un juego macabro del mismo destino que había despreciado. Mis pies se sentían como plomo mientras retrocedía, pero el pulso del terror y la atracción de lo desconocido me empujaban hacia adelante. El espacio se comprimía,
Los rostros de las almas se desvanecieron para revelarme al fondo del pasillo, un portal de luz destellante que pareció surgir de la nada. «Ve, ve ya», gritó una de las almas, su voz imbuida de desesperación. Cada segundo cuenta, sin más tiempo que perder, me lancé hacia la luz en un intento desesperado por escapar, pero justo antes de cruzar la umbrala, la fuerza oscura que esperaba se abalanzó sobre mí. Un vórtice de sombras y gritos me envolvió, arrojando mi ser hacia la oscuridad, atrapado entre el deseo de escapar y el horror de lo que podría esperar del otro lado. «No te vayas sin pagar el precio», resonó de nuevo la voz de la figura espectral, justo antes de que la luz se extinguiera a mis espaldas. La oscuridad me envolvía en su abrazo de desesperanza, y entre los gritos, comprendiéndome como un intruso más, supuse que mi viaje no había hecho más que comenzar. La oscuridad me absorbió, y en medio del vacío, un súbito cambio de temperatura me hizo temblar. Era como si las sombras se unieran en un abrazo helado, sutil y opresivo. Luché por abrir los ojos, pero el aire se sentía espeso, como si tuviera que atravesar una superficie líquida que resistía mi avance. Cuando finalmente logré despejar mi visión, me encontré en una sala amplia, cuyas paredes estaban revestidas de piedra y cubiertas de símbolos extraños que parecían eslatar en colores brillantes. Un escalofrío escaló por mi columna al notar que esos grabados se movían, como si estuvieran contando una historia que jamás debería ser escuchada. En el centro, un altar de obsidiana relucía tenue, como si algo pulsara con vida. La inquietante sensación de ser observado regresó. Unas figuras espectrales, aún muy difusas, danzaban alrededor del altar, sus rostros reflejaban un sufrimiento que literalmente atravesaba el tiempo. Era un público de almas atormentadas que aguardaba el desenlace de algún ritual prohibido. «El sacrificio será perfecto», susurró una de las entidades, una mujer de cabello deshecho y expresión perpleja, como si aún comprometiera su existencia con la realidad. Aún hay tiempo, se repetía, su voz un eco incesante que causaba un nudo en mi pecho. La multitud de espectros parecía rehuir a mis ojos, sus miradas se volvían cada vez más sombrías, como si la iluminación de mi intrusión les recordara algo temido y odiado. Intenté dar un paso atrás, pero mis pies se negaron a moverse, anclados a un destino que no comprendía. Sin previo aviso, un murmullo resonó en el aire, cargado de angustia, todos los ojos de aquellos fantasmas se fijaron en mí. «Tú eres el que debe pagar», murmuraron en un coro siniestro, como un susurro que se transformaba en un grito ensordecedor. «Tu parecida trae la voluntad al altar». Al escuchar eso, una memoria vició en mi cabeza, la sombra que me había advertido antes había mencionado algo similar. El espejo, el sacrificio, la luz. Revivía los fragmentos de las decisiones que había ignorado, los ecos de mis viejas heridas clamando por reconocimiento. Un terror casi palpable comenzó a encarcelar mis pensamientos a medida que las oscuras revelaciones se apoderaban de mis sentidos. Con esfuerzo, logré zafarme de la parálisis, y me dirigí hacia el altar, donde un objeto brillante capturó mi atención. Era un espejo, pero no uno ordinario, sus bordes estaban adornados con el oro desgastado del tiempo y la interioridad del cristal parecía contener las almas de aquellos que habían sido sacrificados en su reflejo. Al acercarme, sentí susurros arremolinándose en mi cabeza, fragmentos de diálogos atrapados en un ciclo repetido de arrepentimiento y anhelo. «Ven, ven a ver la verdad que te ha sido negada», dije en voz alta, preguntándome si era coherente o simplemente victimizado por la locura. Al tocar el espejo, una luz cegadora me envolvió, y un torrente de imágenes comenzó a inundar mi mente. Vi rostros conocidos y otros desconocidos mezclarse y confluir, todos ellos gritando, iluminados por aquel brillo intenso que parecía demandar respuestas. Las visiones se torcieron en una danza frenética de horror, una figura inconfundible emergió entre susurros, un reflejo de mí mismo con una expresión distorsionada, ojos que rezumaban culpa y desespero. Yo, pero no yo, un ser carente de esperanza. Fue entonces cuando comprendí que cada paso que tomaba me llevaba hacia una verdad que no podía soportar, era una existencia paralela, una versión de mí que había hecho pactos oscuros, atraída por el mismo faro tenebroso que ahora me atrapaba. «Eres solo un eco de lo que podrías haber sido», tronó una voz en mi mente. La multitud espectral clamó, extendiendo sus manos hacia mí. El altar comenzó a vibrar, y el espejo tomó vida, resonando una frecuencia que casi me hizo caer de rodillas. «Paga con tu alma», gritaron unánimemente, y pude sentir cómo la energía de aquel lugar me prendía como una maldición. Al rechazarme, el espejo chisporroteó y empezó a fracturarse, revelando un abismo que se cernía sobre mí. No había vuelta atrás, el horror se cernía y el sacrificio reclamaba la esencia de mi ser.
con un último desgarrador grito, las almas unidas a su sufrimiento me arrastraron, y caí en lo desconocido, inexorablemente, justo antes de hundirme en la oscuridad total. Vi en la superficie del espejo fracturado mi verdadero reflejo, no era humano, sino un monstruo hecho de sombras. La caída parecía interminable, un descenso al horror donde mis sentidos se distorsionaban en una vorágine de agitación. Sentí el viento helado atravesar mi piel, como susurros hostiles que se dispersaban junto a fragmentos de oscuridad. Finalmente, el terreno se materializó bajo mis pies, contra un abismo que se cerraba lentamente detrás de mí. Me encontraba en un corredor dilapidado, con antorchas parpadeantes que proyectaban sombras grotescas en las paredes, susurrando secretos que nunca deseé conocer. Los símbolos de aquel lugar eran familiares, los mismos que había visto en la sala del altar, pero ahora parecían retorcerse, rabiosos, como si estuvieran enojados por mi presencia. Busca lo perdido, resonó un eco lejano, y una corriente de temor recorrió mi espalda. Sentí que me observaban. Otras almas, quizás, o entidades que habían sido prisioneras aquí antes que yo. El pasillo se estrechaba mientras avanzaba, y una sensación de angustia comenzó a aplastarme el pecho. En el fondo, vislumbré la figura de una puerta, desgastada por el tiempo, pero aún erguida en su descomposición. De repente, un grito desgarrador resonó detrás de mí, llenando el aire con un frío que se infiltró hasta lo más profundo de mis huesos. Se trataba de un eco del sufrimiento de aquellos que habían pasado antes por dolor similares. La curiosidad se volvía traición y se apoderaba de mis pasos, llevándome hacia el umbral. Al cruzar la puerta, encontré un inmenso salón con altares en cada rincón, cada uno rebosante de ofrendas olvidadas, reliquias que latían con la energía de los sacrificios. En el centro, una figura encapuchada se enfrentaba a mí, su aura vibrante me incitaba a retroceder. Al levantar su rostro, vi que en lugar de ojos, había vacíos profundos que parecían absorber toda luz a su alrededor. Bienvenido, viajero de sombras, su voz resonó y retumbó en los confines de la sala, como el colapso de un mundo. Te he estado esperando. Tienes un papel crucial en el desenlace de este ciclo. Su brazo se extendió, apuntando a un pedestal donde yacía una daga hecha de hueso grisáceo. La imagen de la hoja recordó a las cuchillas de sacrificio, y el aire se tornó pesado, como si la historia se concentrara en ese objeto mortal. Eres el eslabón entre mundos, el precio que deben pagar por romper el silencio del pacto, continuó, y comprendí que mi propia existencia había sido la elección de un destino que no solo me pertenecía a mí. Las visiones del espejo regresaron con fuerza, gritos de viejas penas, el eco de mis decisiones resquebrajadas. En ese instante, el horror se unió al remordimiento. Si tomas la daga, serás el nuevo maestro de este ciclo, pero tu alma será la ofrenda, afirmó la figura encapuchada, acercándose lentamente. La historia de los sacrificios se reanudará, y tu vida estará anclada a los sufrimientos eternos de aquellos que te preceden. Sentí el poder atrayente de la daga, un brillo que parecía prometer poder y, a la vez, eternidad en el sufrimiento. Podía sentir las almas desesperadas esperando en el fondo de mi mente, sedientas de venganza, deseando unirse a mí si me decidía a hacer la elección fatal. El pasillo repleto de tensiones susurraba sus advertencias, pero había una fuerza que me incitaba a aceptar la oferta de la entidad. Justo cuando mi mano estaba a punto de tocar el mango de la daga helada, un mareo repentino se apoderó de mí. Las paredes comenzaron a vibrar con un retumbar prominente, distorsionando la realidad que me rodeaba mientras visiones confusas llenaban mi mente. Un abismo emergió a mis pies, arrastrando toda esperanza de paz hacia la nada, y sentí mi cuerpo ser disuelto en un laberinto de luces y sombras. No puedes escapar de tu destino, gritó la figura encapuchada mientras la oscuridad se tragaba mi grito. Y entonces, todo se tornó negro. Cuando la visión se aclaró, me encontré de nuevo frente a un espejo. Pero esta vez, no estaba solo. Al otro lado, el reflejo no solo mostraba mi figura, sino a cada alma que había caído antes que yo. En el mismo ciclo. Un mar de rostros famélicos me miraba con desespero, y algo, un tren de energía oscura, comenzó a arrastrarme otra vez. La verdad debe revelarse, susurraron en coro, destruir el espejo es la única salida. Pero la daga y el destino me llamaban desde las sombras. ¿Podría yo destruir el ciclo o solo ser parte de él? El ambiente en el que me encontré era opresivo, un silencio abrumador cubría el lugar mientras las almas que estaban atrapadas en el espejo clamaban por liberación. Su dolor reverberaba a través de la superficie reflectante, un eco de desesperación que zumbaba en mis oídos. Libéranos, gritaban, pero sus voces se entrelazaban con un murmullo más oscuro,
que amenazaba con consumir mis propios pensamientos. Cada rostro me observaba, cada par de ojos vacíos contaba una historia de agonía. De pronto, la imagen del espejo comenzó a distorsionarse, y las almas se retorcían, alargándose en angustia como si intentaran atravesarlo para alcanzarme. Las sombras que flotaban en sus rostros se cernían como tentáculos, llamando a mis peores temores, a las decisiones que habían tomado antes que yo. De repente, el salón comenzó a girar, como si aquel lugar sin tiempo y sin lugar se reconfigurara en un laberinto ondulante. En ese caos, una voz diferente emergió, profunda y resonante, que se mezclaba con el lamento de los prisioneros. El espejo es una puerta y una prisión. La figura encapuchada apareció de nuevo a mis espaldas. En él reside el poder de romper el ciclo, pero su destrucción costará un precio. ¿Qué tipo de precio?, logré preguntar, aunque el terror subía por mi garganta. Las sombras comenzaron a danzar a mi alrededor, levantándose de la superficie del espejo como un manto negro que bloqueaba la luz. Tu propia existencia, respondió la figura con un eco que parecía provenir del abismo mismo. Al romper el espejo, perderás todo lo que eres, pero te convertirás en la clave para liberar a este lugar de su tormento eterno. Mientras las almas detrás de mí clamaban cada vez más fuerte, lanzando sus manos hacia adelante, intensificando su búsqueda de libertad, la seducción de la daga resonó en mi mente. Era como un canto hipnótico que me instaba a ceder, a tomar el camino de la oscuridad y asegurar mi propia supervivencia, incluso a costa de otros. Toma la daga, y el ciclo se alimentará de ti, pero tus recuerdos vivirán en aquellos que vienen después. Un nuevo manantial de voces surgió, estas más suaves, pero igualmente insistentes. La figura encapuchada extendió su mano hacia mí, y en un instante, el tiempo se detuvo. Sentí el frío de la daga a mi disposición, pero también el peso de su historia. La verdad era oscura y atrayente. ¿Cuántas vidas había tomado este artefacto? Mientras la sala se desmoronaba en una espiral de sombras, entendí que no solo mi destino estaba en juego, sino el de cada alma que había caído aquí antes. Debes hacerlo ahora, el tiempo se agota. La voz de la figura se volvió más urgente, como un rayo de terror que me sacudía. Si no lo haces, el ciclo no solo te atrapará a ti, sino que condenará a estas almas a una existencia aún más sufrida. El corazón me latía desbocado, el dilema pesaba sobre mí como una carga eterna, pero antes de que pudiera decidir, las llamas de los altares empezaron a crecer, girando en un torbellino que iluminaba el salón con un brillo ardiente. Las llamas parecían danzar alrededor de mí, desnudando el sufrimiento que impregnaba los muros y elevando lamentos que resonaban con mayor fuerza. Es ahora o nunca, retumbó la sala, y por un instante, todas las almas se lanzaron hacia mí, sus gritos se convirtieron en una sinfonía de desesperación. Con un susurro en mis labios, me sentí dividido. La daga relució en la penumbra, y las llamas se volvían más insistentes, tanto que estuve al borde de tomarla en mis manos. En ese momento, una revelación surgió de lo más profundo de mi ser: el espejo debe ser destruido. Justo cuando pensé en actuar, una mirada helada se posó sobre mí. Un rostro apareció entre las llamas, era la esposa muerta de Nerón, y mientras sus ojos me atravesaban, me dio cuenta de que el ciclo no era solo un castigo, sino una historia vivida que nunca había terminado. Tú eres el inicio y el fin, susurró su voz, y de repente comprendí que el espejo no solo aprisionaba las almas, sino que también guardaba el secreto de mi propia existencia. Las llamas estallaron en una explosión de luz cegadora, y mientras me giraba hacia el espejo con la intención de romperlo, una mano helada me sujetó del brazo. Sentí como si una fuerza oscura intentara arrastrarme de nuevo hacia un abismo. No podrás escapar, resonó la figura encapuchada contra el caos, y en ese momento supe que el verdadero horror apenas comenzaba a desvelarse. El espejo titilaba con una vida insana, reflejando no solo mi imagen, sino un abismo de historias olvidadas, pecados pasados y caras que clamaban por justicia. La figura encapuchada se acercó a mí, su rostro inerte iluminado por la luz del fuego. Tú eres una conexión, un puente entre las almas y el horror que habita aquí. Has cruzado más allá de lo que comprendes, fuiste elegido por tu parecido. Su voz, una mezcla de coraje y condena, resonó en la cámara. La maldición recae sobre ti, y solo tú puedes acabar con esto. Tomé aire, mi mente comenzaba a condensarse en un solo pensamiento: el espejo debía ser destruido. Esa era la única salida, pero si lo hacía, sabía que perdería todo: mi identidad, mi historia, mis seres queridos. La figura encapuchada se retorció de impaciencia. El ciclo nunca se rompe si no decides romperte tú mismo. El horror se alimenta del miedo.
¿Vas a dejar que estos rostros sufran eternamente? Volví a mirar hacia el espejo y el terror se desató. Me vi a mí mismo en un mar de imágenes distorsionadas, versiones de lo que podría haber sido, reflejos de lo que ya había sido. Sus ojos eran vacíos, sus miradas condenatorias. El pálpito de sus susurros ahogó mi ser. Ayúdanos, libera nuestra condena. Con cada palabra, el eco de sus almas se intensificaba, llenando la habitación de una desesperación palpable. Solo uno puede ser liberado. Tú decidirás quién se queda aquí, pronunció la figura encapuchada, empujando la daga hacia mí. La idea de sacrificar a otros para salvarme me carcomía, pero el sentido de culpa me guiaba. Las llamas comenzaron a arder aún más, devorando la existencia de aquellos a quienes había amado. Una lucha feroz dentro de mí estalló. Las sombras se arremolinaban, sus lenguas oscuras susurraban tentaciones. Asume el sacrificio y serás libre, clamaban. Pero entonces, una figura familiar emergió del fango, su rostro iluminado por la luz del fuego, la mujer de Nerón. Eres el esclavo que fue arrancado de mí, el que paga por los pecados de su parecido. Solo tú puedes romper la cadena. Rompe la maldición. En sus ojos había una mezcla de venganza y súplica. ¿Vas a dejar que me consuma el fuego? ¿Te atreves a ser el nuevo rey, o el nuevo sacrificio? El eco de su voz resonó en mis pensamientos, mientras mi mano temblaba al sostener la daga. Era un puente hacia una libertad inalcanzable, un camino hacia una condena eterna, cambiar los rostros por el mío, asumir el papel de nuevo tirano o abrir una brecha hacia la redención. No puedo fabricarte un espejo, susurré a la distancia, sintiendo como el peso de las decisiones reales comenzaba a aplastarme. Mis amigos, mi familia, todos los recuerdos de rostros que jamás olvidaré y aquellos que todavía enfrentaban su sufrimiento. ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar?, preguntó la figura encapuchada. En ese instante, comprendí que el horror había estado atrapado en un ciclo perpetuo desde hacía siglos, alimentándose de las almas de los perdidos. Y yo era parte de ello. Con un grito que surgió del más allá, desgarrador y liberador, levanté la daga, y con un golpe decidido, impacté el espejo. El impacto retumbó, y el cristal estalló en 1000 fragmentos etiquetados con los rostros agonizantes. La luz se expandió, llevándose consigo a las almas, liberándolas del tormento eterno. Pero, justo antes de desvanecerme, la figura encapuchada gritó: «Tú también sufrirás». Ha sido un sacrificio el que has elegido. Todo se tornó negro mientras un tirón ardiente quemaba mis entrañas. Desperté de nuevo, en el mismo pasillo, el aire espeso y la penumbra opresiva mordisqueando mis sentidos. Me levanté, pero algo no estaba bien. Un eco resonaba en mi mente, una risa fría, juguetona, que permanecía. Al girar, vi mi reflejo en un nuevo espejo que había surgido. Pero no era un reflejo cualquiera, la habitación estaba rodeada de espejos, cada uno con una imagen de un alma perdida. No era solo tu vida lo que debías sacrificar, susurró la risa, retumbando en el aire. Este ciclo no termina, tú eres su nuevo guardián. Y jamás escaparás de tus propias sombras. La verdad se cernía sobre mí como una neblina espesa y oscura, y comprendí la revelación escalofriante. La maldición no solo me ató a mí, sino que ahora también se aferraba a las almas que había liberado. Mi rostro estaba entrelazado con ellos, y en su agonía, una nueva vida comenzaba. Y sentí como mi sonrisa se convertía en un gesto irónico. Mientras el eco de mi antiguo ser se desvanecía, supe que nunca habría fin. El ciclo renacía con cada elección. Me han elegido a mí, murmuré en medio de la muerte, y entrelazando mi destino con el eco de lo eterno. Nunca podré escapar.